temperaturas extremas producen lesiones que afectan contra la vida o contra la integridad corporal. Dentro de los agentes térmicos tenemos agentes térmicos calóricos, y agentes térmicos fríos. Me imagino que es obvia la definición. ¿Cuáles son los agentes térmicos calóricos? Aquellos que tienen temperatura elevada, muy fuerte, que va a producir lesión. Y los agentes térmicos fríos son aquellos que tienen temperaturas muy bajas, y por tener temperaturas muy bajas van a producir lesión. Acá hay un término que sería bueno que vayan tomando en cuenta. Mucho depende también de la idiosincrasia que tengan sus pacientes en el momento en que ustedes tengan que atender. Pero tomen en cuenta de todas maneras, porque hay un término que lo utilizamos mal. ¿Ya? A veces nos llega un paciente o una mamá con su hijo pequeñito y se le pregunta: ¿y su hijo ha tenido temperatura o tiene temperatura? Siempre se pregunta eso, ¿no? Si la mamá es un poco sabida, nos puede contestar que sí, su hijo ha tenido temperatura desde el momento en que ha nacido. Todos tenemos temperatura. Ese es un factor que a veces nos olvidamos. Solamente los cadáveres no tienen temperatura. Todos los demás tenemos temperatura. ¿Cuánto es nuestra temperatura? 36, 37. Tenemos temperatura. Solamente el cadáver no tiene temperatura. ¿Ya? Los demás tienen temperatura. Entonces, ¿qué se puede decir? Temperatura elevada o fiebre. Pero decir simplemente temperatura, todos tenemos temperatura. Bueno, otro detalle que tal vez pueda servir es de que normalmente el organismo humano no puede tener temperaturas normalmente muy elevadas. No puede tener. Tenemos nosotros unos reguladores, ¿ya?, internos de temperatura que evitan que la temperatura corporal suba mucho. No puede subir mucho la temperatura corporal, ni puede bajar mucho. Una prueba. ¿Se han fijado ustedes los termómetros clínicos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si algún termómetro clínico llega a 60? No llega a 60. ¿Para qué le van a poner 60 si nunca ha llegado? Con 50 se muere la persona. ¿Ya? Y miren cómo son estos tampones o amortiguadores que se llaman, que hace que el organismo mantenga una temperatura, si está en condiciones normales, una temperatura que no se modifique casi nada. Me imagino que algunos de ustedes han entrado a un sauna, ¿sí? Bueno, sauna seco o a vapor, no importa. El sauna está a una temperatura de 60 grados. Ya, puede estar a 60 grados. Si salimos y nos tomamos la temperatura, ¿en cuánto va a estar la temperatura? 35.
pero está a 60. ¿Y por qué no estamos en 60? Porque si está en 60 nos morimos. Tengan en cuenta que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema lípidos que son líquidos, lípidos que son grasas, que son semisólidas. Entonces, fíjense, a 60 grados, estas grasas que son semisólidas se diluyen y comienzan a circular por todo el organismo y provocan inmediatamente la muerte. Entonces, no puede elevarse la temperatura. ¿Ya? Lo mismo, ¿se han fijado por qué un termómetro clínico no tiene menos de 35, 34 de temperatura? ¿Por qué no le ponen hasta 10 la temperatura? Porque nadie tiene esa temperatura, nadie. Lo mismo, si nosotros vamos al Polo Norte, a Groenlandia, a cualquiera de esos lugares, y nos toman la temperatura, ¿cuánto va a ser? Probablemente sea 36. ¿Cuánto varía? Casi nada, ¿se da cuenta? Se mantiene la temperatura, porque si baja mucho la temperatura, a la inversa, aquellos lípidos o grasas que eran líquidas, ya, al disminuir la temperatura, ¿qué va a pasar? Se van a solidificar y van a taponar todo el sistema. Entonces, nosotros tenemos un regulador, ¿ya? Ahora, anormalmente ya puede pasar cualquier problema. Esos términos, de todas maneras, me imagino que serían importantes tomarlos en cuenta. Bueno, entonces en este caso, los agentes térmicos calóricos por temperaturas elevadas van a producir lesiones, y estas lesiones pueden ser por extensión y por profundidad. Las lesiones por extensión se identifican de acuerdo al porcentaje de superficie corporal tomada por la lesión. Cuando la superficie supera los 60% o el 60%, desde el punto de vista médico, se considera de pronóstico reservado. De pronóstico reservado. Y desde el punto de vista médico-legal, con causal homicida, se considera lesiones gravísimas, artículo 270 del Código Penal. Acá vamos a hacer algunas consideraciones que pueden, si se quiere, traspasar un poquito los límites de nuestra asignatura. Pero yo creo que es necesario que tomen mucho en cuenta, porque puede trastocar algunos criterios que normalmente nos han enseñado.
¿Ya? Lo que pasa es que ahora a ustedes les está tocando una época bastante crítica de nuestras cosas. Todos hemos pasado diferentes formas de etapas críticas en el ejercicio de la medicina. Probablemente en tiempos más antiguos no había la tecnología que hay ahora. Había que basarse en la mayoría de los casos en semiología, percusión, palpación, porque no había los medios, no había ecografía, no había tomografía, había que tener otros medios ahora. Pero sin embargo, también hay otros problemas que antes no había. Es la susceptibilidad que se tiene de acuerdo al trabajo realizado por el médico. Antes no había internet. La palabra del médico era una palabra que era la ley. Y eso tenía una ventaja porque era parte de las endorfinas que el hecho de creer en la palabra del médico ya le daba cierta ventaja al paciente para estar cada vez mejor. Solamente la palabra del médico. Pero ahora no, porque el médico le puede decir, con este medicamento se va a mejorar. Voy a poner un ejemplo absurdo. Con este medicamento va a mejorar. El paciente agarra y busca en internet, y en internet había sido paracetamol con otro nombre. Esto me va a dar. Ya le bajó aquella situación de fortaleza que le ha dado y confianza en mí. Por eso, no sé si han escuchado, uno de los pacientes más difíciles de tratar, ¿cuál es? El propio médico. ¿Por qué? Porque al médico no lo puede convencer su colega de decir, este medicamento es bueno porque lo conoce. O sea, no hay esa parte de fortaleza en la palabra autorizada del médico. Antes había, ahora ha disminuido. Bueno, entonces acá vamos a ver un término que antes no se tomaba en cuenta y ahora es necesario. ¿Ya? Cuando una persona, ya vamos a calcular, cuando una persona tiene quemada con un segundo grado, con primero no hay problema, con un segundo o tercer grado, más del 60% de la superficie corporal, se llama pronóstico reservado. ¿Qué quiere decir pronóstico? Voy a ser un poquito drástico. Quiere decir que hay gran posibilidad de que se muera el paciente. Así de claro. Entonces, a estas alturas, no cometamos el error de darle demasiada confianza al paciente, en este caso más que al paciente, a los familiares. Siempre nos han indicado de que cuando un paciente llega muy delicado, ya, con los familiares, todo lo primero que se dice, tranquilos ustedes, ya hemos visto, todo va a estar bien, tranquilo, va a estar bien. Y no va a estar bien, pues. Si es una emergencia que corre el riesgo de perder la vida, y ustedes van a decir, tranquilo, todo está bien, y se muere, ¿qué va a pasar? Ustedes le dijeron que iba a estar bien, ustedes han fallado, porque el médico, el doctor me dijo, va a estar bien, que estemos tranquilos. Y resulta que después de decir todo está bien, ahora se murió. ¿Qué han hecho? Van a pedir auditoría en qué han fallado. Llega el pronóstico reservado, hablen directamente y con sinceridad con los familiares. Directamente. Con el paciente obvio que no, porque está mal. Con los familiares hablen directamente y díganle que su paciente está muy grave, así de claro. No entre con rodeos que antes nos decían que había que decir. ¿Ya? Pero no solamente es decir que está muy grave, sino decir que está muy grave, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible si podemos salvarlo, si podemos mejorar. No es simplemente decir está muy mal y no hacemos nada. Eso es lo peor que un médico puede hacer. Los familiares siempre esperan que algo haga el médico. Tiene que hacer, pero informándoles de que está muy grave. Por muchas razones, desbalance electrolítico, infecciones, de todo puede haber cuando
más de la mitad de la superficie corporal ha sido dañada por una quemadura. Entonces, tomen en cuenta ese término de pronóstico reservado. Si no hacen eso, tengan ustedes en cuenta que hay un artículo 260 del Código Penal que dice homicidio culposo, que está casi destinado al profesional de salud. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos de una manera muy sencilla? ¿Cómo calculamos ese famoso 60%? Yo creo que en emergencia les han enseñado, ¿no? ¿No? Bueno, entonces voy a inventarme. La regla del 9, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que hacer es saber la tabla del 9. Porque si no sabemos, no nos va a servir de nada. Todo tiene que ser 9 o múltiplo de 9. Con eso no pueden fallar. Pero si 9 por 4, 9 por 2 falla, todo va a fallar. Bueno, entonces en la tabla del 9, fíjense, si una persona se quema todo el cilindro tóraco-abdominal, ¿qué quiere decir? Tórax anterior, abdomen, región posterior, todo el cilindro se quema, o sea, tórax, abdomen, eso equivale al 36%. ¿Al 36 o al 38? Para que alguien diga el 38. Al 36%. Ahora, miembros inferiores incluye músculo, pierna, pie derecho, músculo, pierna, pie izquierdo, que equivale al 36%. Ahora, miembros superiores, ¿a cuánto equivale? Seguimos múltiplo de 9. 18%. ¿Qué compromete? Brazo, antebrazo, mano derecha, brazo, antebrazo, mano izquierda. 18%. ¿Cuánto suma eso? Cuando se quema cara y cuello, equivale al 9%. ¿Y ahora cuánto suma eso? 99%, ¿no? Si es varón le aumentan el 1%, si es mujer lo dejan así nomás. No, no hay eso. Acá nomás vamos a quedar. Mejor, acá nomás quedar. Miren que en algunos casos, no estamos hablando de la importancia que tienen las quemaduras, cuál es mejor. Ya. La cara y el cuello es 9%, porque es sobre superficie, nada más. Pero yo creo que es preferible, pienso, quemarse el 18%, la mitad, tórax posterior, espalda y cintura, que sería 18%, que quemarse el 9% de la cara y el cuello. Sería mejor, ¿no? Pero ustedes me dirán, nadie escoge qué quiere quemarse. Sí, en algún caso se escogió. Hay un caso muy conocido, ya tiene mucho tiempo atrás, un concertista, tal vez han escuchado, un concertista de piano en Europa, estaba dando su concierto muy de frac, de lujo el concierto con la faja que
que tiene la cintura, y por alguna circunstancia las cortinas comenzaron a arder. Un escándalo tremendo, un pánico tremendo, la gente comenzó a salir, pero lo primero que comenzó a quemarse era el escenario donde estaba el concertista. La reacción natural de toda persona, que es cuando tiene que salir, taparse la cara y salir corriendo, ¿sí? ¿Qué hizo este concertista? Metió las manos en el cinto y en la ingle metió las manos y salió quemándose la cara. Y después uno se dio cuenta que fue una proeza la que hizo, pero que se justificaba. Él decía, ¿qué voy a hacer con una cara buena y mis manos atrofiadas por las quemaduras? Yo soy pianista. Se quemó la cara, quedó mal, desde luego, pero siguió siendo un excelente concertista porque las manos no se quemaron. Qué sacrificio, no siempre se puede hacer. Bueno, entonces de acuerdo a eso ya es mucho más fácil calcular. La persona que se quema, con el ejemplo anterior, solamente la parte anterior del tórax y el abdomen, ¿cuánto sería? 18%, ¿no? Si se quema un miembro inferior, ¿cuánto sería? Miembro inferior, muslo, pierna y pie derecho. ¿Cuánto sería? 18%. Si se quema un brazo, 9%. Y así pueden ustedes calcular, pero todavía más. Si solamente se quema la mitad anterior del tórax abdomen, del cilindro, ¿cuánto sería? 9. Ahí van jugando fácilmente. No necesitan ir al milímetro de detalle, pero pueden decir, no hay una regla hasta acá, sino ya van calculando, y si suma más del 60%, ustedes de hecho pronóstico reservado, hablen con los familiares y hablen de escritura. Va a ser, aunque un duro al principio, pero va a ser más comprensible cuando tengan que decir ustedes, les comunicamos que era muy difícil, hemos hecho todo lo posible, no se ha podido. En el otro caso ustedes tengan que decir, todo está bien, tranquilos, y después está mal, ¿cómo van a justificar eso? Bien. Entonces, desde el punto de vista médico, es pronóstico reservado. Pero desde el punto de vista legal, tenemos nosotros, ¿se acuerdan? Lesiones que habíamos visto inicialmente que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. Las lesiones que atentan contra la integridad corporal está en el título 8, capítulo 3, a partir del artículo 270. ¿Ya? Y dice lesiones gravísimas. ¿Y qué son las lesiones gravísimas? Pérdida de un órgano, de una función, lesiones indelebles en el cuerpo o peligro inminente de perder la vida. Acá hay lesiones indelebles en el cuerpo, peligro inminente de perder la vida. Por lo tanto, se considera lesión gravísima. Eso desde el punto de vista médico legal. Bien, ahora, ya hemos visto por extensión, superficie. Ahora vamos a ver por profundidad. Ya no nos interesa qué superficie ha sido tomada, sino hasta qué estructuras corporales ha tomado cuando es por profundidad. Bueno, acá también una aclaración. Cuando hablamos de quemaduras, ya por profundidad, ¿cuántos grados ustedes conocen normalmente? 3 grados, ¿sí? ¿O no? Sí. Quemaduras de tercero, de segundo, de primer grado. Desde el punto de vista médico, eso es correcto, quiero aclarar, porque yo voy a mencionar de otra manera,
pero voy a mencionar desde el punto de vista médico-legal, no desde el punto de vista terapéutico. No hacemos terapéutica nosotros, ¿ya? Pero en realidad para nosotros son 4 grados. Si les enseñan en medicina, emergentología, 3 grados, eso es lo correcto, ¿ya? Para que no nos confundamos. Acá son 4 grados. Vamos a ir a lo que se llama la reestructuración analítica. Vamos a darle el mismo valor a todos los grados, la misma importancia. Vamos a hablar de lo mismo en cada uno de los grados. De tal manera que cuando ustedes tengan que estudiar, fácilmente digan qué me falta del segundo grado a los agentes, qué me falta del primer grado, el nombre, qué me falta. Solamente esa parte tienen que leer cuando ha sido estructurado de acuerdo a los requerimientos. Entonces, primer grado. Fíjense lo que vamos a hablar. Primer grado. Cuando la lesión compromete al plano superficial de la piel, esta lesión se denomina eritema. Las causales son generalmente accidentales. Los agentes que producen estas lesiones son los rayos solares o las duchas o camas solares. Bueno, entonces en el primer grado tenemos nosotros aquellas lesiones, estamos hablando de profundidad del cuerpo, ya no de extensión. Aquellas lesiones que solamente comprometen a la capa superficial de la piel. ¿Ya? Tan capa superficial de la piel que me imagino que tal vez gran parte de nosotros ha tenido este tipo de quemaduras. ¿Ya? O porque hemos ido al campo, no nos hemos fijado y nos ha dado mucho el sol, o porque queríamos broncearnos y nos quedamos mucho tiempo en el sol, y después de una molestia en la noche que normalmente va a haber, hay que hidratar la piel. ¿Y qué va a pasar? A los 3 días aproximadamente, este término no es técnico, por si acaso, comenzamos a pelechar, ¿sí? Es más, en algunos casos uno le saca y es casi translúcido, porque no es la piel, es la capa superficial de la piel, la epidermis, solamente la capa de encima. Normalmente no es grave, normalmente no deja secuelas. Obviamente que si la persona es susceptible al cáncer, que eso no se puede prever, no es recomendable. Bueno, ¿qué nombre recibe? Fíjense la coloración. Eritema, así se llama la lesión. ¿Ya? ¿Quiénes pueden, primeramente, causal? ¿Qué quiere decir? Hemos visto, ¿se acuerdan? Causales accidentales, suicidas, homicidas, iatrogénicas.
¿sí? ¿Qué causal puede ser esto? Accidental. Una persona que dice, bueno, voy a tomar el sol 15 minutos y se duerme y toma 2 horas. Es muy difícil que haya una causal suicida o homicida. Nadie se va a suicidar ahora, vamos a ver, 2 días en el sol y después hay sombra por la noche. Al día siguiente continúo suicidándome, digamos. Otra vez. No. Causal homicida, lo mismo. Hay otros métodos mucho más eficaces para matar a una persona que la tenga que poner al sol, ¿ya? Por lo tanto, la principal causal es accidental. ¿Cuáles son ahora los agentes que producen normalmente esta quemadura de primer grado? Los rayos solares, las duchas o las camas solares. Pero, esto ya es secundario, esto es lo principal. Si alguna vez ustedes ven que una persona ha estado mucho tiempo en el sol al mediodía, tremendamente fuerte los rayos solares, y vienen y ven, no es el término técnico, pero después vamos a explicar, con la espalda ampollada, ya es quemadura de segundo grado. Ya, eso vamos a ver después, ya es quemadura. No quiere decir que no pueda ocasionar quemadura de segundo grado, puede, ya, pero son situaciones extremas. Bien. Hubo un caso, tal vez ustedes recuerden, imagino que muy incómodo y triste, una candidata a reina de belleza fue a una de las duchas solares para adquirir un color bronceado, inclusive ahí todo, para adquirir un color bronceado, y seguramente que no estaría muy acostumbrado, o el tiempo no sería los 10 minutos, 15, quiso más, que las piernas se le apoyaron. Y como reina de belleza tenía que salir en bikini. Imagínense. Hicieron milagros, y el mayor milagro era, tal vez un poco triste, tuvo que salir con media panty. Con media panty tuvo que salir para que no se noten las secuelas de las ampollas. ¿Ya? No le fue muy bien, porque creo que la marca de las panty no eran de las mejores. Bueno, primer grado. Segundo grado. Fíjense que tenemos que hablar de lo mismo. El segundo grado, cuando compromete a todo el espesor de la piel. Las causales pueden ser accidentales u homicidas, pero eventualmente homicidas. Ahora, los agentes líquidos hirvientes a contacto. Líquidos hirvientes a contacto. Bien, está claro, ¿no? ¿O no? No. ¿Qué se llama esta lesión? No les he dicho, pues. ¿Qué les digo? Estoy hablando de lo mismo en cada una de las lesiones. Por lo tanto, en esta lesión tenía que decir cuál es el nombre de la lesión. En el siguiente tengo que decir el nombre de la lesión. En el siguiente el nombre, tengo que dar la definición, tengo que dar las causales, tengo que dar los agentes. Eso es hablar de lo mismo. Y si yo me olvido, ustedes podrían decir, ¿y cuál es el nombre? Igual voy a repetir en el curso de verano, por si acaso. Bueno, ¿qué se llama ahora? ¿Qué se llama el segundo grado? Se llama
tenas. Y en términos comunes, ¿qué es eso? Ampollas. Siempre les doy el nombre técnico porque el informe del peritaje no les va a decir presenta ampollas, presenta tenas. ¿Cuál puede ser el principal agente que causa? Primero podemos hablar de las causales. Causal accidental y eventualmente causal homicidio. Causal accidental ocurre con un poquito de mayor frecuencia en los niños que quieren saber qué es lo que está cocinando la mamá, se acerca al fuego, vuelca la pavita, la caldera, la olla con líquido hirviente. Pero fíjense un detalle, líquido hirviente a contacto. Después vamos a diferenciar. ¿Qué quiere decir? Viene el líquido y se escurre. No se queda en el líquido. Ese es líquido a contacto. Y va a producir las difterias. ¿Ya? Hemos dicho que hay una causal, la más común, accidental, y la causal homicida. Van a creer que la causal homicida se dio en un centro de salud. En un centro de salud, causal homicida. Hubo en un determinado centro una huelga de brazos caídos de los trabajadores. Bueno, no estaban pues trabajando nada y se enteran de que estaban viniendo los gendarmes para tratar de solucionar de una manera un poquito más violenta. Casi diga el nombre del centro. Pero cuando estaban entrando, ya, y sabían, en el mezanine, parte de las trabajadoras de la cocina subieron ollas con agua hirviendo. ¿Y qué hicieron? Cuando estaban entrando, no es que la olla revolcara, sino con la cuchara, el cucharón, echaron abajo. Los primeros gendarmes que estaban ahí sintieron que se quemaron, pues, ya. Pero avisaron a los demás que estaban viniendo detrás y le dijeron, están echando agua hirviendo. No se acercaron, porque si no podía ser algo muy serio que gran parte de los gendarmes estén con quemaduras de segundo grado por agua hirviendo. Una causal homicida porque fue a propósito a terceras personas que iban a ocasionar esta lesión. Entonces recuerden que existe esta situación de que el agente causal es un líquido hirviente a contacto, porque ahora vamos a ver otra forma. Tercer grado. El tercer grado se llama escaras, se llama escaras. Las causales pueden ser accidentales, homicidas. Ahora, miren la diferencia. Los agentes pueden ser líquidos hirvientes a permanencia, no a contacto. Líquidos hirvientes a permanencia. O reacciones ígneas a contacto. ¿Qué quiere decir
a permanencia. En este caso, no es que se vuelca en el depósito y el agua o el líquido hirviente escurre, sino es cuando se cae dentro del líquido y se queda. ¿Ya? Por eso que la lesión se llama escaras, como las escaras de decúbito, ¿ya? Por estar mucho tiempo en la misma posición y todo eso. Bien. ¿Y cuáles son las reacciones ígneas a contacto? El fuego. Pero el fuego también es a contacto o a permanencia. En este caso es a contacto. ¿Qué quiere decir? Que alguien pues ha encendido una fogata, algo, o estaba muy cerca, le echaron gasolina a la fogata y le salió el fuego, inmediatamente lo envolvieron, ¿ya? Y bueno, pues solamente fue el contacto. Y el fuego, cuando tiene el mismo grado, digamos, de potencia o octanaje del líquido inflamable, ¿va a producir el mismo tipo de lesiones o no? ¿Qué dice? El fuego no produce el mismo tipo de lesiones, no produce. Fíjense, no lo recomiendo que hagan, no, pero el momento en que uno enciende una cerilla, un fósforo, la reacción ígnea es mucho más fuerte. Ese momento se quema. Pero si ustedes encienden y después le hacen así, va a tardar algo más de tiempo para quemarse. ¿Ya? No es inmediato. Hay un ejemplo, pero hay una demostración que se puede hacer, que no es muy complicada, lo único que hay que tener un poquito de reflejo, que si hay gasolina que uno le enciende, ese momento que enciende es tremendamente fuerte la gasolina, pero el alcohol no es. ¿Ya? Esta es una prueba que se hace, tampoco se recomienda desde luego. Uno puede meter los dedos en alcohol, ¿ya? Esto de preferencia se hace como demostración a oscuras, con una toalla cerca, los dedos mete al alcohol y le enciende. El alcohol, para quemar, tiene que calentar y hervir ese momento. Entonces hay tiempo de encender, se va a ver la lucecita del alcohol, inmediatamente hay que tapar para que no haya oxígeno y apague, ¿ya? Pero se puede tolerar, pero no se puede hacer con gasolina. ¿Ya? Con gasolina ya se quemó. Ahora, aparte han visto esas personas que ponen en la boca un líquido inflamable que no es gasolina, obviamente, y pues escupen fuego y todo eso. Inmediatamente, si se fijan con un trapo, hacen eso y se secan para que no se quemen, tanto que hacen eso los labios y todo. Bueno, entonces esas son las reacciones químicas. Está bien el tercer grado, ¿no? Ahora nos tocaría el tercer grado. Y falta las escalas, el agente. ¿Cuál es la definición del tercer grado? ¿He dicho? No. He dicho. Si les digo que estamos hablando de lo mismo. De todos hemos dicho al principio de qué se trata. Tercer grado. Que nos faltaba. Acá está en círculo. Dejé para que no crean que a propósito hay no diré. No, dejé acá. El tercer grado, entonces, anoten. Y golpeense el pecho por no estar atento, El tercer grado compromete todo el espesor de la piel y el plano muscular. O sea, el tercer grado no solamente es la piel, como es el segundo, no solamente es como el primer grado, la parte superior de la cosa.
sea, la epidermis. En este caso es epidermis, dermis y músculo. Ahora ya está el nombre, que se llama escamas. Cuarto grado. Las lesiones comprometen hasta el plano óseo. Se denomina carbonización. Las causales pueden ser accidentales, suicidas, homicidas. Ahora fíjense los agentes. Pueden ser reacciones ígneas, pero no a contar, reacciones ígneas a permanencia. O electrocuciones. Bueno, entonces en el cuarto grado, para nosotros, ya es cuando compromete epidermis, dermis, músculo y hueso. Se va a llamar carbonización. Los agentes causales, de acá, ahora fíjense, puede ser reacciones ígneas a permanencia. ¿Qué quiere decir? Que se quedan dentro del cuerpo. Lamentablemente, un hecho que ocurrió acá, venían dos jóvenes en una pequita del norte, ¿ya? Y parece que esa pequita fue un poquito acomodada, por decir, otra movilidad de la misma marca, vaya, tenía normalmente la batería debajo del asiento. ¿Ya? Y si ustedes ven que los asientos tienen resortes, ¿sí? Entonces, por un exceso de peso muy antiguo, los resortes estaban vencidos y al sentarse hicieron contacto con la batería y se incendió la movilidad. No pudieron salir y pues llamaron a las personas que tenían extintores, llamaron a los bomberos, todo, y lamentablemente la petita se quemó con los jóvenes dentro. Aunque es incómodo comentar, pero hasta qué momento, hasta que vinieron los bomberos y los cuerpos de estos jóvenes, ¿cómo quedaron? Carbonizados. A propósito de esto, aunque el término no es técnico médico, pero es muy expresivo y es lo que manejan los expertos, ¿ya? Cuando vinieron hace un tiempo atrás, creo que ya comenté con ustedes, los expertos cubanos, considerados de los mejores, que decían en algún grupo, tal vez con ustedes también, vinieron acá Jorge González Pérez, Francisco Camamé, Héctor Soto Izquierdo, unas eminencias, ¿ya? Uno de ellos, Héctor Soto Izquierdo, era antropólogo forense y pues donde era la PCC, en el tercer anillo externo, habían algunos cadáveres
que NN sin nombre, pero que habían sido rescatados hace mucho tiempo, así que en unas bolsas estaban los huesos, ¿ya? Estaban los huesos. Como quien, entre comillas, hacían hora y se distraían exactamente como un rompecabezas. Una maestría increíble. Bajó o volteó la bolsa, todos los huesos se cayeron y comenzó, pero en instantes, a armar el cuerpo. Costillas, vértebras, pero una destreza. En algún caso nosotros podemos llegar a reconocer vértebras y decir, pero esta es cervical, es dorsal, ¿qué tipo de vértebra es? Pero como rompecabezas comenzó a armar, y después de armar se dio el lujo de decir más o menos el sexo, obviamente, la edad, las posibles lesiones que tenía a causa de la muerte, y esto probablemente hace N años que murió, porque eran bolsas con la parte ósea esqueletizada totalmente, que nadie reclamó y las tenía guardadas. Pero él quiso hacer esa demostración. Bueno, cuando estaban acá en Bolivia, hubo un accidente en el Ecuador. Vino un avión expreso a recoger a estos expertos para que vayan a ayudarles a identificar en la catástrofe que hubo con, lógicamente, quemaduras. Y ahí nos enseñó una maniobra que ahora está escrita, que no es, como les digo, técnica, que es la imagen del boxeador. Se puede saber con solo mirar quién murió estando vivo y se quemó, o quién murió por sofocación por el humo y estando muerto se quemó. Miren la diferencia. En un caso, pues, se quemó vivo, es más sufrimiento que aquel que se ha sofocado, murió y después de muerto se quemó. Ya no le vamos a estar demasiado. Entonces, ¿cuál era eso? La posición del boxeador. Cuando la persona está viva, su organismo reacciona contrayendo tendones, ligamentos, contrayendo. Entonces, acá los dedos se encogen, las muñecas se encogen, los brazos se encogen, las piernas se encogen, y esa no es la posición del boxeador. ¿En quiénes ocurre eso? Los que se quemaron estando vivos, porque el cuerpo reaccionó. Pero los que se mueren por sofocación, lo primero que les pasa se llama relajación muscular primaria. Todo se vuelve flácido. Una vez que está flácido, ya no le va a doler. Entonces se carboniza así flácido. Este es parcialmente, pero acá no se ve muy bien. Parcialmente. Otro detalle, estas personas de cuarto grado para nosotros puede ser por reacciones ígneas a permanencia, lo que les decía, o electrofusión. Ustedes van a tener mucho cuidado, porque a veces por detalles en la no anamnesis, en el estudio semiológico que se puede hacer del paciente, a veces uno no se fija en detalles. Un caso real primero, los dos son reales, pero uno de ellos, que un ingeniero estudiaba derecho, estando en el techo de una construcción, hizo contacto con un cable, ya, pero en segundos, uno de los brazos se carbonizó y se salió totalmente. El otro se carbonizó, pero no se salió, pero tuvieron que sacar. Ya no podía ejercer y pues le pusieron inicialmente unas prótesis muy sencillas. Tan sencillas las prótesis, disculpen un poquito el sarcasmo,
que la letra de este ingeniero parecía letra de médico. No se entendía. ¿Por qué? Porque era fija su prótesis y lo único que hacía era colocarla. Y escribía con el hombro. No podía escribir así porque no tenía. Entonces, lo único que hacía, movía desde acá. ¿Se han fijado que en la pizarra no se utiliza la muñeca para escribir? En la hoja se utiliza la muñeca. En la pizarra se utiliza el brazo, ¿o no? Es difícil que uno tenga que hacer. ¿Ya? Y en este caso, como no tenía gran parte del brazo, era el hombre lo que podía mover. Entonces ya se puede imaginar la dificultad. Pero ahí hay un detalle conveniente. A veces las electrofusiones pueden venir, como en este caso, con mucha gravedad física, ¿ya? Pero salvar la vida. Pero en otros casos puede que las lesiones físicas no sean muy visibles y provoquen la muerte. En algunos casos la descarga eléctrica, ¿ya?, puede venir por un dedo y ustedes van a sentir en algún caso un olor a quemado, un dedo negro, todo lo demás bien, y un dedo o dos en el pie, que es lo que hace tierra, quemado. ¿Y qué va a ocurrir? Por la descarga va a haber taquicardia, fibrilación y paro. Usted dice, ¿pero de qué se ha muerto? Si apenas tiene esto quemado y eso, si es que se dan cuenta, porque en algunos casos no se dan cuenta. ¿Dónde está la lesión? Son pequeñas y pueden ser mortales. O en su caso, como este que les he comentado, grandes lesiones, pero no son mortales. ¿Qué más? No me digan nada más. Nada más. Bueno. La próxima vamos a ver armas de fuego. ¿Ya? Si podemos terminar la próxima clase, ya vayan pensando en la evaluación. No, pero no es necesario. Si quieren, no piensen para estar tranquilos. Sin pensar para pensar. ¿Alguna pregunta? Por si acaso, mientras todo vaya regular, no digo bien, el jueves habría exposición. Tengan en cuenta que el lunes no hay clase, el próximo lunes no va a haber clase y después vacaciones. En julio es la vacación, ¿no? Sí, julio. ¿No es en junio? No, julio. ¿En qué caso no está ni con frío? ¿Ah? ¿No está ni con frío en qué caso? No, pero la próxima clase ¿Está en qué caso? no entra por sí.